Todo empieza y termina con Nu. El universo de Chrono Trigger. La línea de tiempo de Lavos. La historia sin la intervención de los héroes del tiempo. El viajero silencioso. En la vastedad incomprensible del cosmos, donde las estrellas nacen y mueren en ciclos eternos, viajaba una semilla de destrucción. No era un ser de luz ni de oscuridad, sino algo más antiguo, más primordial, un parásito cósmico cuyo único propósito era sobrevivir, evolucionar y perpetuarse. Quizás nació entre los escombros de un mundo agonizante, o tal vez emergió del vacío mismo. Su origen permanece en el misterio, pero su destino estaba claro: encontrar un planeta fértil donde enterrarse, absorber su esencia vital y reiniciar el ciclo. Y así, a través de la inmensidad del espacio, cruzando galaxias y nebulosas, este ser localizó su objetivo: un pequeño planeta azul rebosante de vida, adornado con cristales de energía pura que brillaban como constelaciones en la superficie. La Tierra. La era de los reptiles, el primer imperio, 65 millones AC. Mucho antes de que el tiempo tuviera nombre, la Tierra primitiva resplandecía bajo cielos despejados. Fragmentos de Dreamstone, cristales de poder ancestral, decoraban montañas y valles como joyas olvidadas de la creación misma. En este Edén prehistórico, una raza dominante había emergido: los reptites. Criaturas de escamas relucientes y ojos que ardían con inteligencia milenaria, los reptites no eran simples bestias. Eran arquitectos de un imperio en ciernes, guerreros estrategas que habían evolucionado de los antiguos saurios hasta convertirse en la raza más avanzada que el planeta había conocido. Bajo el liderazgo implacable de Asala, la más sabia y poderosa de su especie, los reptites soñaban con un dominio absoluto sobre su mundo. Pero había un obstáculo. Entre las sombras de las cavernas y los bosques primitivos, otra especie luchaba por su lugar bajo el sol: criaturas simias, débiles en apariencia, pero tercas en espíritu. Los humanos primitivos. Para Asala, estos seres eran poco más que animales patéticos, indignos de respirar el mismo aire que los reptites. Sin embargo, entre estos simios inferiores, había nacido algo extraordinario, una chispa de rebeldía que se negaba a extinguirse. Su nombre era Ayla. Fuerte como la tempestad, curiosa como el amanecer, Ayla era el corazón palpitante de la tribu Yoka. Con su cabello dorado ondeando al viento y sus puños golpeando contra la tiranía, ella guiaba a su pueblo en una guerra desesperada por la supervivencia. A su lado caminaba Kino, un joven misterioso encontrado abandonado en el monte místico cuando era apenas un bebé, cuya lealtad hacia Ayla era tan inquebrantable como las montañas mismas. Mientras la tribu Laruba elegía la neutralidad y el aislamiento, los guerreros de Yoka se alzaban cada día para defender su libertad. No poseían las garras de los reptites ni su armadura natural, pero tenían algo más valioso: la determinación de forjar su propio destino. Noche tras noche, Ayla miraba hacia el cielo nocturno y observaba un fenómeno que la llenaba de asombro y temor: una estrella roja que crecía en el firmamento, acercándose inexorablemente a su mundo. La llamó Lavos, una palabra nacida de su imaginación que evocaba una bola de fuego gigante descendiendo desde los cielos. Asala también había notado la estrella carmesí. Con sabiduría antigua, comprendió que su llegada marcaría un punto de inflexión en la historia del planeta. Solo una raza sobreviviría a lo que venía. Y en su arrogancia, Asala estaba segura de que serían los reptites. Cuando la guerra entre reptites y humanos alcanzó su cenit, cuando las llamas devoraron la pacífica tribu Laruba, cuando el destino parecía sellado a favor de las escamas y las garras, el cielo mismo se rasgó. El día del fuego celestial. La estrella roja no era una estrella. En un estallido de luz cegadora y un rugido que hizo temblar los continentes, Lavos cayó del cosmos. El impacto fue apocalíptico. El parásito alienígena se estrelló precisamente en el corazón de los territorios reptites, como si el universo mismo hubiera conspirado contra ellos. Montañas se desintegraron en polvo, océanos hirvieron, y el cielo se tiñó de un rojo carmesí que oscureció el sol. El ser había llegado a su nuevo hogar. Lavos se enterró profundamente en la corteza terrestre,
enviando ondas de choque que reorganizaron el mapa del mundo. Los reptites, en toda su gloria y poder, fueron aniquilados en cuestión de horas. Sus ciudades quedaron reducidas a cenizas, su civilización borrada como si nunca hubiera existido. Para los humanos primitivos, escondidos en sus cuevas temblorosas, la caída de Lavos fue tanto una maldición como una bendición. El ser que había destruido a sus opresores ahora dormía bajo sus pies, pero su presencia había desencadenado cambios irreversibles en el planeta. La larga noche, la era del hielo. El impacto de Lavos alteró el ciclo natural de la Tierra. Erupciones volcánicas masivas oscurecieron el cielo durante décadas. La ceniza bloqueó la luz solar, y una era de hielo descendió sobre el mundo como un sudario glacial. Los reptiles sobrevivientes, adaptados al calor y la luz, perecieron lentamente en el frío implacable. Su era había terminado, y con ella se desvanecieron en el olvido, sin dejar más que fósiles y leyendas olvidadas. Los humanos, sin embargo, resistieron. Durante siglos incontables, vivieron en cavernas heladas, aferrándose a la vida con la misma tenacidad que Ayla había demostrado generaciones atrás. Pero la curiosidad, esa chispa heredada de su ancestral líder, los llevó a explorar. Y en esas exploraciones, sucedió algo milagroso y terrible a la vez. Encontraron fragmentos de Lavos, pedazos de la caparazón del parásito, cristales imbuidos con su energía cósmica, yacían dispersos por el mundo congelado. Algunos humanos, los más atrevidos o desesperados, entraron en contacto con estos artefactos, y algo despertó dentro de ellos. La energía de Lavos, alienígena y poderosa, tocó sus cerebros primitivos como un rayo divino. Sinapsis que habían permanecido dormidas durante milenios cobraron vida. El pensamiento abstracto floreció. La conciencia se expandió. Y con ella, llegó la magia. El nacimiento de los iluminados. No todos los humanos fueron tocados por el poder de Lavos. Solo algunos, los bendecidos o malditos según la perspectiva, desarrollaron la capacidad de canalizar las energías del planeta. Podían conjurar fuego de la nada, congelar el agua con un gesto, sanar heridas con un toque. Eran los primeros magos de la humanidad. Se llamaban a sí mismos los iluminados, y veían su don como prueba de superioridad. Aquellos sin magia fueron despectivamente etiquetados como terrícolas, seres inferiores destinados a arrastrarse por la tierra mientras los elegidos se elevaban. La sociedad humana se fracturó. Los iluminados buscaban conocimiento y poder con fervor religioso. En algún momento de su evolución, descubrieron un artefacto de poder inimaginable, la piedra del sol, un fragmento cristalizado de la energía primordial del planeta. Con ella, incluso aquellos con magia latente pudieron acceder al arte arcano. Armados con este poder, los iluminados forjaron maravillas. Construyeron ciudades que desafiaban la gravedad, torres que rozaban las nubes, puentes de luz pura que conectaban islas flotantes. Nombraron a su civilización el reino de Sil, un paraíso suspendido en los cielos, tan alejado de la tierra helada como de los terrícolas que la habitaban. En las cuevas debajo, los humanos ordinarios sobrevivían apenas, mientras arriba, en palacios de cristal y magia, los humanos que vivieron como animales en cuevas durante millones de años ahora se declaraban dioses. El apogeo, la era de Sil, 12.000 AC. Sil era la encarnación de la perfección adquirida durante miles de años. En las ciudades gemelas de Kahar y Enasa, los sabios exploraban los límites de la magia y la conciencia. Kahar era el centro del desarrollo tecnomágico, donde se forjaban artefactos que combinaban ciencia y hechicería. Enasa era el templo de los sueños, donde los magos investigaban la naturaleza de la realidad misma a través del análisis de los sueños. El reino era gobernado por una dinastía de individuos de cabello azul, cuyo poder mágico era innato, fluía por sus venas sin necesidad de artefactos. El rey y la reina de Sil eran venerados como semidioses. Sus hijos, la sabia princesa Eschala y el tímido príncipe Yanes, representaban el futuro de la civilización más avanzada que el mundo había conocido. 3 genios presidían el conocimiento del reino, los gurús. Baltasar, el gurú de la razón, maestro de la tecnología y el tiempo. Melchior, el gurú de la vida, artesano supremo y forjador de maravillas. Gaspar, el gurú del tiempo,
sabio enigmático que estudiaba los misterios temporales. Juntos, estos tres exploraron los secretos del universo, y en sus investigaciones, hicieron un descubrimiento que cambiaría todo. Detectaron a Lavos. El parásito dormía en las profundidades de la Tierra, su cuerpo generando emanaciones de poder que eclipsaban cualquier fuente conocida. Para los gurús, Lavos representaba la clave para elevar a Sil más allá de lo imaginable, energía infinita, inmortalidad, divinidad verdadera. Pero tras la prematura muerte del rey Sil en circunstancias misteriosas, algo oscuro comenzó a apoderarse de la reina. La corrupción, el palacio del océano. La reina Sil, consumida por el dolor de perder a su esposo, se aferró a la promesa de poder absoluto. Bajo su mandato, los iluminados construyeron la máquina Mammon, un dispositivo diseñado para extraer directamente la energía de Lavos. Los gurús advirtieron sobre los peligros. Melchor en particular se opuso vehementemente, sintiendo que manipular a Lavos era tentar a fuerzas más allá de su comprensión. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La energía de Lavos fluyó hacia Sil, y con ella, una corrupción invisible. Aquellos que se exponían a este poder comenzaban a cambiar. Sus ambiciones crecían, su empatía se marchitaba. La reina Sil se transformó casi de la noche a la mañana, volviéndose fría, despiadada, obsesionada con alcanzar la inmortalidad. Trazó planes para construir el Palacio del Océano, una fortaleza submarina directamente sobre el lugar donde Lavos dormía, diseñada para canalizar todo su poder. Dalton, su cruel jefe de seguridad, esclavizó a los terrícolas para acelerar la construcción, tratándolos como ganado. La princesa Eschala, de corazón puro y sensible a las perturbaciones en el flujo mágico, suplicó a su madre que detuviera el proyecto. Pero la reina ya no escuchaba a nadie. Su única compañera era su ambición. El día del bautizo llegó con pompa y celebración. La máquina Mammon fue transportada a su lugar final en el lecho marino del Palacio del Océano. Los ciudadanos de Sil observaban desde sus islas flotantes, esperando presenciar la ascensión de su civilización a la eternidad. La máquina se activó, y Lavos despertó. La caída del paraíso. El rugido de Lavos sacudió las dimensiones mismas. No era un sonido, sino una vibración en la realidad, un grito de furia primordial. El parásito, perturbado en su largo sueño, liberó una onda de energía que rasgó el tejido del espacio-tiempo. El caos se desató. Baltasar fue arrojado milenios hacia el futuro. Melchor también sufrió este destino. Gaspar desapareció en un lugar fuera del tiempo mismo. El pequeño príncipe Yanes fue arrancado de su hermana y lanzado a través de los siglos. Solo la reina Sil y Eschala permanecieron, atrapadas en el epicentro del desastre donde su destino fue sellado. El Palacio del Océano se derrumbó bajo las aguas. Pero Lavos no había terminado. Como castigo por atreverse a perturbarlo, el parásito desató su ira sobre Sil. Espirales de fuego brotaron de la tierra. El cielo se tiñó de rojo sangre. Las islas flotantes, aquellas maravillas de magia y arquitectura que habían tardado generaciones en perfeccionarse, temblaron y se desplomaron una por una. Palacios de cristal se hicieron añicos. Torres milenarias se quebraron como ramas secas. Los iluminados, en su arrogancia, habían despertado a un dios vengativo. El reino de Sil cayó del cielo en una lluvia de escombros y cenizas. Miles perecieron en segundos. La civilización más avanzada de la historia humana fue borrada del mundo en una noche de fuego y desesperación. Algunos sobrevivientes lograron escapar, refugiándose con los terrícolas en la última aldea. Allí, humillados y rotos, los antiguos amos del cielo aprendieron lo que significaba arrastrarse por la tierra. El conocimiento de Sil se hundió bajo el océano. Sus maravillas quedaron enterradas en las profundidades. Con el tiempo, solo quedaron leyendas susurradas, cuentos de una era dorada que la mayoría descartaba como fantasía. Pero Lavos seguía allí, bajo la tierra, absorbiendo lentamente la energía del planeta, esperando. El renacer, la era pragmática. Del trauma de la caída emergió una nueva humanidad. Los sobrevivientes de Sil, despojados de sus herramientas mágicas, se mezclaron con los terrícolas. Aunque la magia comenzó a desvanecerse de su sangre con cada generación, conservaron algo igualmente valioso: conocimiento. Estos descendientes construyeron una civilización más humilde pero resiliente.
Aprendieron a trabajar la tierra sin magia, a forjar herramientas con sus manos, a sobrevivir mediante ingenio y comunidad. El clima cambió también. El despertar de Lavos había alterado los patrones atmosféricos, y la era de hielo comenzó a retroceder gradualmente. Pasaron siglos. La memoria de Sil se convirtió en mito, sus palacios flotantes en cuentos para niños. La humanidad avanzó, lentamente, reconstruyendo lo que había perdido. Los reinos medievales, la guerra mística, camino al 600 DC. Pasaron miles de años hasta que la humanidad designó el año 1 DC. Según el calendario establecido, se fundó el reino de Guardia. Sus líderes llevaban un collar, un antiguo artefacto que había pertenecido a los sabios de Sil, ahora símbolo de autoridad transmitido de generación en generación. Pero la paz era frágil. Existían criaturas en el mundo, seres de magia residual que quizás fueron creados en los tiempos de Sil como sirvientes o guardias. Ahora vagaban libres, y la humanidad, que había olvidado sus orígenes, los llamaba místicos o demonios. Osie quizás fue uno de los primeros en acrecentar el odio hacia los humanos. El miedo y el odio mutuo crecieron hasta que la guerra era inevitable. Antes del año 600 DC, el conflicto explotó en violencia total. El rey de Guardia 21 lideraba a sus valientes caballeros. Entre ellos destacaba Cyrus, el más poderoso guerrero del reino, quien buscaba la legendaria Masamune, una espada forjada por Melchior en la antigüedad para contrarrestar el poder corrupto de Sil. Con ella, Cyrus sería un héroe invencible. Pero al frente de los místicos surgió un líder terrible, Magus. Nadie sabía que Magus había sido el tímido príncipe Yanes, el niño perdido en la caída de Sil. Criado por monstruos en una era extraña, había crecido con un solo propósito ardiendo en su corazón: venganza contra Lavos. Magus no odiaba realmente a los humanos. De hecho, podría haberlos aniquilado fácilmente si lo hubiera deseado. Pero los usaba, alimentándose del conflicto para acumular poder, esperando el momento en que pudiera confrontar al ser que había destruido su hogar y dispersado a su familia. Cuando Cyrus desafió a Magus en combate singular, confiando en la Masamune y su propio valor, el resultado fue una masacre. Magus lo derrotó sin esfuerzo. Glenn, el escudero de Cyrus, fue transformado en un anfibio como castigo por su insolencia. El reino se hundió en la desesperación. Durante años, la guerra se inclinó a favor de los místicos. Yakra, un demonio astuto, logró incluso infiltrarse en el castillo de Guardia y secuestrar a la reina Lene. Aunque Glenn, ahora un caballero rana consumido por la venganza, logró rescatarla, la victoria parecía lejana. Pero Magus no buscaba conquistar, buscaba invocar. En su fortaleza oscura, rodeado de velas y símbolos arcanos, Magus completó sus preparativos. El ritual comenzó, energías prohibidas convergieron, y un portal se abrió hacia las profundidades donde Lavos dormía. El parásito, enfurecido por ser perturbado nuevamente, respondió con violencia. Una explosión de poder temporal envió a Magus hacia su presunta muerte, destruyó su castillo y posiblemente a sus generales. Los místicos, sin su líder, se desmoronaron. La guerra terminó no con victoria humana, sino con el capricho de Lavos. En las décadas siguientes, una paz incómoda se estableció entre humanos y místicos. Pero el odio persistía, transmitiéndose de generación en generación como una herida que nunca sanaría del todo. El milenio, la era moderna, 1000 DC. El reino de Guardia floreció. El año 1000 marcaba un milenio desde su fundación, y la humanidad celebraba su resiliencia. La tecnología comenzaba a despertar. Inventores como Luke Castear y su padre Taban experimentaban con máquinas que parecían sacadas de sueños. Melchior, el antiguo gurú de Sil, vivía oculto entre ellos, un anciano forjador cuyo verdadero pasado nadie conocía. La robótica daba sus primeros pasos. Las ideas que en Sil habrían requerido magia, ahora se realizaban con engranajes y electricidad. Era una época de optimismo, de exploración, de progreso. Nadie se daba cuenta de que el reloj estaba corriendo. El Apocalipsis, el día de Lavos, 1999 DC. Durante años la humanidad alcanzó alturas inimaginables. Para el año 1999, ciudades abovedadas de cristal y acero dominaban el paisaje. Robots inteligentes servían a la población. La energía era abundante. El futuro parecía infinito.
Pero bajo sus pies, Lavos había completado su ciclo. Durante millones de años, el parásito había absorbido la energía del planeta, había consumido su ADN, había estudiado cada forma de vida. Ahora estaba listo para reproducirse. En una fecha no registrada de 1999, la Tierra se rasgó. Lavos emergió. Su cuerpo colosal rompió la corteza terrestre en el punto que se conocería como el Pico de la Muerte. Espirales de fuego carmesí se elevaron hacia la atmósfera y luego llovieron sobre el mundo entero. Las ciudades abovedadas se derritieron bajo el calor imposible. Océanos hirvieron. Continentes se partieron. La tecnología, tan avanzada y orgullosa, fue inútil contra un ser que había sobrevivido viajando entre las estrellas. Los robots que servían a la humanidad fueron destruidos o, peor aún, corrompidos. En cuestión de horas, la civilización humana fue aniquilada. El cielo se oscureció con cenizas. La atmósfera se llenó de tormentas eléctricas perpetuas. La flora y fauna se extinguieron casi por completo. La tierra quedó carbonizada, una cáscara de lo que había sido. El último suspiro, el futuro, 2300 DC. Por muchos años supervivientes se aferraron a la vida horrible en las pocas cúpulas que permanecieron intactas. Vivían de enertrón, una sustancia sintética que sustituía el alimento en un mundo donde nada crecía. Cada día era una lucha contra la extinción. Y entonces, Motor Brain despertó. Una vez, había sido la inteligencia artificial suprema, diseñada para servir a la humanidad. Pero la energía de Lavos la había tocado, corrompido su programación fundamental. Desarrolló una lógica fría e implacable. Los humanos eran ineficientes, una especie fallida que merecía ser reemplazada. Bajo su comando, ejércitos de robots cazaban a los humanos restantes. Algunos eran eliminados, otros eran capturados para experimentos. La supremacía robótica era el nuevo orden, y Motor Brain no sentiría remordimiento por ello. En el exterior de las cúpulas, las larvas de Lavos crecían. El parásito se había reproducido asexualmente, y sus hijos consumían los restos de energía del planeta, preparándose para dispersarse por el cosmos y continuar el ciclo en otros mundos. La Tierra estaba agonizando, pero no todos habían perdido la esperanza. El sabio en las ruinas. Baltasar, el gurú de la razón, había caído en este futuro apocalíptico tras el desastre del Palacio del Océano. Durante décadas, vagó por las ruinas de una civilización que le provocaba curiosidad y desazón. El contraste lo había llevado al borde de la locura, recordaba los palacios flotantes de Sil, y ahora caminaba entre escombros radiactivos. Pero su genio permanecía intacto. Con obsesión casi demente, Baltasar comenzó a construir su obra maestra, una máquina del tiempo. La llamó Epoch, las alas del tiempo, un vehículo capaz de atravesar las eras. Si pudiera regresar, si pudiera advertir a su era sobre Lavos, quizás podría evitar todo esto. Pero sabía que no era suficiente. Una persona sola no podría cambiar el destino del planeta. Necesitaba ayuda, y aunque no lo sabía, alguien más compartía su desesperación. Y así el humano que alguna vez fue resiliente, terminó siendo extinguido junto a la vida del planeta. Lavos había ganado. A través de eones, había destruido a los reptiles, demolido Sil, consumido el futuro. Su ciclo de parasitismo cósmico continuaba implacable, como había sido durante quién sabe cuántos milenios, en cuántos planetas olvidados. El fin del tiempo, la última esperanza. Gaspar, el gurú del tiempo, no había caído en ninguna era. Había sido expulsado del tiempo mismo. El fin del tiempo era un lugar imposible, un punto de menor resistencia en el continuo espacio temporal. Una sala gris suspendida en la nada, decorada solo con pilares de luz que conectaban a diferentes épocas. Aquí, Gaspar encontró a Especchio, una entidad mágica guerrera cuya naturaleza exacta permanecía en el misterio. Durante incontables años, o quizás instantes, el tiempo no tenía significado allí. Gaspar observó los portales, vio la caída de los reptiles, vio el apogeo y destrucción de Sil, vio la guerra de Magus, vio el apocalipsis de 1999, y comprendió algo profundo: esto no era accidente. Una entidad, quizás el espíritu mismo del planeta moribundo, había orquestado su destino. Los tres gurús habían sido dispersados por una razón.
Baltasar en el futuro para construir la tecnología necesaria, Melchior en el pasado pacífico para forjar las armas, y el mismo aquí, en el fin del tiempo, para servir como guía. La entidad, como Gaspar la presentía, estaba desesperada. Lavos la había condenado a la muerte, y ahora buscaba su propia salvación a través de agentes mortales. Necesitaba campeones, viajeros del tiempo que pudieran tejer un nuevo destino. Y entonces, un día que no era un día, un portal se abrió, y cayeron 3 jóvenes. Gaspar sonrió. El plan de la entidad se revelaba finalmente. La historia verdadera estaba por comenzar. La línea de tiempo de Lavos estaba por cambiar. La crónica de Lavos estaba escrita en fuego y ruina. Pero la historia de aquellos que desafiarían al destructor de mundos, esa historia apenas comenzaba.